Para introducir el método de eliminación de Gauss, vamos a empezar con un ejemplo, de alguna manera es un repaso de una metodología que se supone conocida, pero la vamos a representar ya en los términos que nos interesan para luego generalizarla. Aquí hay un sistema de ecuaciones de 3×3 con tres incógnitas, x1, x2 y x3. Es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en este método de eliminación es justamente empezar a generar ecuaciones en las cuales eliminamos sucesivamente alguna de las variables independientes. Entonces, esta primera etapa del proceso se denomina triangulación porque vamos a llegar justamente a una matriz de coeficientes que es triangular superior, como veremos más claramente en lo que sigue. Pero fíjense que entonces lo que se hace es que en el segundo paso o en el primer paso se eliminan de la segunda y tercera ecuación la variable x1. Es decir, la primera se deja como está y se utiliza entonces la segunda ecuación más un coeficiente por la primera para eliminar la variable x1. Por ejemplo, para la segunda ecuación es trivial ver que tomamos la ecuación 2x1 menos x2 más x3 igual a 1 y luego le restamos 2 multiplicado por la primera ecuación y de esa manera obtenemos esa ecuación menos 3x2 menos x3 igual a menos 7. De la misma manera procedemos para la tercera ecuación combinada con la primera para eliminar x1 y luego en el siguiente paso dejamos la primera y segunda ecuación, la primera tiene las 3 variables, la segunda tiene 2 y tomamos la tercera ecuación 3x2 menos x3 igual a 5 y entonces la combinamos con la segunda menos 3x2 menos x3 igual a menos 7 para eliminar x2 y obtener entonces menos 2x3 igual a menos 2. Llegados a este punto, aquí sí vemos un sistema que es triangular porque tenemos que debajo de la diagonal principal todos son 0 y la resolución de este sistema es trivial a través de un proceso que se lo llama sustitución inversa, pero que pasa por lo siguiente: ver que en la tercera ecuación ya tenemos una ecuación con una incógnita, de modo que solo nos resta despejar, en este caso queda x3 igual a 1. Conociendo x3, entonces vamos hacia el sistema anterior, tomamos la segunda ecuación y de ahí nos sale con el valor de x3 que recién calculamos el valor de x2 y luego vamos a la primera ecuación y sabiendo los valores de x2 y x3 calculamos el valor de x1. Antes de o para generalizar este planteo tenemos que ver entonces cuál es nuestro problema base general. Esto lo podemos expresar en principio de dos formas. Uno en la forma matricial, a por x igual a b. En realidad ahí tenemos que la matriz de coeficientes es a y entonces identificamos a sus componentes como a11, a12, etc. a y j en general. Luego tenemos como dato también el vector de términos independientes b con componentes de 1 hasta bn y luego está el vector de las incógnitas, el vector x con componentes x1 hasta xn. La otra forma es escribirlo ya de esta forma más explícita como sumatoria de a y j xj igual a b sub i, donde la sumatoria es sobre j desde 1 hasta n. N obviamente es la dimensión de nuestro sistema y es la cantidad de incógnitas que tenemos y obviamente va entre 1 y n, es decir, hay n ecuaciones con n incógnitas. Entonces ahora vamos a hacer
el primer paso en la triangulación. Entonces la primera eliminación la vamos a hacer con detenimiento. Fíjense, acá están escritas explícitamente las dos primeras ecuaciones que hemos llamado E1 y E2 de ese sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces lo que hacemos es definir un multiplicador que llamamos M21 porque en realidad toma a la componente o al coeficiente A21 y lo divide por el coeficiente del primer término de la primera ecuación, A11, que es lo que vamos a llamar el pivote. Entonces luego, ¿qué hacemos? Tomamos a la ecuación E2 y le restamos este multiplicador por E1. Claramente de esa forma, en la nueva ecuación me desaparece el término con A21 y queda este sistema que mostramos aquí con la ecuación E1, que es la original, y una ecuación E2 supra 2 que tiene nuevos coeficientes para x2 hasta xn y también un nuevo término independiente que hemos también identificado con el índice supra 2. Aquí abajo ponemos explícitamente la expresión con la cual obtenemos los coeficientes A2j con j entre 2 y n y también el nuevo coeficiente b sub 2. Este proceso que vimos para la segunda fila en realidad tiene que repetirse para todo el resto de las filas. Entonces ahora lo generalizamos. El primer paso de la triangulación, que es aquel de eliminar la variable x1 de todas las ecuaciones desde las 2 hasta la n. Entonces ahora hablamos de los multiplicadores mi1, donde en el denominador sigue estando nuestro pivote A11 y en el numerador están cada uno de los coeficientes A y 1, es decir, todos los de la primera columna con i entre 2 y n. Entonces aquí a la derecha está la generalización de la fórmula de transformación, que ahora es AIJ2 igual a AIJ menos MI1A1J y similarmente para el término independiente B. Aquí abajo volvemos a expresar el nuevo sistema en una forma matricial, donde hablamos entonces de la nueva matriz A supra 2, que es una, si ustedes quieren, una submatriz, porque ahora nos quedamos solamente desde la ecuación 2 hasta la n, justamente porque entonces hemos reducido en 1 la dimensión de nuestro sistema al dejar de lado la primera ecuación y la primera incógnita. Entonces obviamente el B supra 2 contiene los términos independientes transformados y lo que llamamos ahora x supra 2 es el vector de incógnitas, pero que comienza en 2 y termina en n. Llegado al punto anterior, obviamente lo único que tenemos que hacer es aplicar este procedimiento repetitivamente. Antes teníamos una matriz de n por n, ahora tenemos una matriz de n-1 por n-1. O más generalmente ahora ya lo podemos aplicar en un paso k, intermedio entre 2 y n, en el cual entonces el factor, el multiplicador, va a ser mik igual a ik del paso k sobre a sub k, k del paso k. Es decir, nuestro nuevo pivote es este a sub k, k. El k entonces va a ir variando entre 2 y n, mientras que el i siempre va a empezar en 1 más que el k hasta n. Y a la derecha está la generalización de la fórmula de transformación de A y de B, y más abajo ya la ponemos en forma matricial. Entonces fíjense que la matriz entonces ya tiene una dimensión más pequeña, digamos, porque hemos eliminado k filas, y
en consecuencia el término independiente también simplemente va tomando los valores desde xk más 1 hasta n. Entonces este es de alguna manera el algoritmo general para la parte de la etapa de triangulación de la eliminación de Gauss. Finalmente vamos a llegar a un sistema, como dijimos, que es triangular superior. Acá está, a esa matriz final la hemos renombrado U por upper, y ahí la vemos escrita, y fijémonos, tiene ceros debajo de la diagonal principal, son todos ceros, es una matriz triangular, y el resto de los coeficientes son los que han sido transformados durante este proceso, y análogamente el término independiente. Llegado a este punto ya estamos listos para la sustitución inversa. Entonces volvemos a renombrar un poco a nuestras variables. Las componentes de U ahora las llamamos directamente U sub i j. Las componentes de B moño, que es el término independiente transformado, las llamamos B moño 1 a n. Y entonces el algoritmo de sustitución inversa es muy simple. De la última ecuación explícitamente determinamos xn como bn sobre unn, y una vez conocido esto vamos viajando hacia atrás, digamos, o hacia arriba, y vamos calculando los xi una vez que conocemos todos los digamos posteriores, desde i más 1 hasta n. Un comentario importante es que hasta ahora yo he planteado divisiones y jamás me he preocupado por hacer la pregunta que siempre uno debería hacerse cuando está programando. ¿Es el denominador igual a 0? Porque ahí vamos a estar en problemas, ¿sí? Y es lo que rigurosamente deberíamos plantear. Si esto fuera un libro, deberíamos estar diciendo continuamente xn es bn sobre unn, pensando que unn es distinto de 0. Bueno, no lo hago simplemente porque, como vamos a ver, vamos a desarrollar una metodología que de alguna manera, entre comillas, me va a garantizar que son distintos de 0 una vez que introduzcamos alguna modificación. Pero bueno, queda como una advertencia de que esto es una simplificación para avanzar rápido, pero que tenemos que estar atentos a este tema de nunca dividir por una variable sin antes preguntar si es distinta de 0. Un tema importante en relación a eliminación de Gauss es el tema del esfuerzo de cálculo. Por un lado, nosotros hemos dicho que eliminación de Gauss está elegido por ser el más eficiente, es decir, en el cual en general tenemos la menor cantidad de operaciones de cálculo. Estamos hablando de las operaciones de cálculo elementales, suma, resta, multiplicación y división, para llegar al resultado. Pero bueno, ¿cómo podemos medir el esfuerzo de cálculo? Obviamente, simplemente contando la cantidad de operaciones. Entonces, para n grande, en consecuencia dominan las potencias mayores de n, y la triangulación, el esfuerzo de triangular es aproximadamente va como n al cubo sobre 3, mientras que el de sustitución inversa va como n cuadrado sobre 2. Dado que nuestro objetivo es resolver sistemas generalmente grandes, que es lo que nos va a pasar en las aplicaciones ingenieriles, n es grande, en consecuencia n cuadrado es mucho menor que n cubo, con lo que concluimos que la triangulación es la que requiere un esfuerzo de cálculo muy superior a la sustitución inversa. Y esta conclusión vamos a ver
que es muy importante luego para resolver algunos problemas particulares. Una forma eficiente para programar el algoritmo de eliminación de Gauss y en particular el proceso de triangulación es, en lugar de discriminar en una variable separada al término independiente, incorporarlo como una columna adicional de nuestra matriz A. Es decir, B sub I lo almacenamos en la columna n más 1. En ese caso, entonces, nuestra fórmula de transformación a IJ, K más 1, en términos de AIJK, etc., podemos decir que no solo valen para J entre K más 1 y N, sino también para N más 1, en cuyo caso estamos transformando ya directamente también el término independiente. Y en nuestra punto de partida final, el B moño simplemente surge de tomar lo que aparece en la columna n más 1 de la matriz A. Esta metodología de implementación que vimos para el término independiente como una columna adicional de la matriz A, para simplificar justamente esa implementación, podemos generalizarla a problemas donde tenemos varios términos independientes para la misma matriz de coeficientes. Esto es un problema que se nos suele presentar en ingeniería porque muchas veces lo que representa el término independiente tiene que ver con la solicitación que ejercemos sobre un sistema, por ejemplo, distintas fuerzas. Mientras que la matriz A tiene que ver con las propiedades del sistema, con cómo va a responder frente a esa solicitación. De modo que nosotros podemos tener un sistema y en consecuencia una matriz A y muchas solicitaciones, es decir, muchos términos independiente B. Sería muy oneroso tener que resolver el sistema cada vez, porque vamos a hacer la triangulación de la matriz cada vez de nuevo, lo cual no es necesario. Entonces la estrategia es almacenar todos los términos o los vectores de términos independientes en sucesivas columnas de la matriz A, de modo que cuando hago la triangulación con esta formulita que está aquí abajo, yo opero ya con J entre K más 1 y N más P, si P es la cantidad de términos o de vectores independientes. Entonces, en la triangulación ya tengo transformado junto con la matriz, que no cambia, a todos los términos independientes. Lo único que queda luego es hacer una sustitución inversa por separado por cada uno de ellos, pero ya vimos que esta es la operación menos onerosa en términos de tiempo de máquina. La que es onerosa, que es la triangulación, la hacemos una sola vez.